Puedes ir abriendo la carta de Santiago, capítulo 4. Quizá estaban esperando que los invitara a abrir el capítulo 2, pero eso lo haremos más adelante. Por hoy queremos ir al capítulo 4 y hay razón para eso. Ustedes saben, en los últimos días hemos estado enfatizando el rol de la oración. Y este capítulo, este inicio del capítulo 4 nos va a permitir continuar enfatizando el tema de la oración y al mismo tiempo quedarnos en la carta de Santiago. Y por eso yo la escogí para el día de hoy. Cuenta la historia que Leonard Wood, un médico norteamericano y militar estadounidense que sirvió como jefe de Estado Mayor del Ejército, nació alrededor del año 1860, murió en el 1927. En una ocasión visitó al rey de Francia y lo visitó porque el rey le había invitado y el rey quedó tan complacido que volvió a invitarlo para el día siguiente. El siguiente día el jefe de Estado Mayor fue al palacio y el rey lo recibió en uno de sus pasillos y el rey le preguntó como que por qué estaba ahí al verlo ese día. Y esta fue su respuesta: ¿no me invitó su majestad a cenar con usted? Sí, respondió el rey, pero no respondiste a mi invitación. Leonard Wood respondió: la invitación de un rey no debe ser respondida, sino obedecida. Yo creo que eso nos deja una gran lección, una o dos lecciones. Por un lado, el Rey del universo, creador del cielo y tierra, nos ha hecho una invitación a orar en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, por las razones que sea, y frecuentemente nosotros no respondemos a la invitación, pero tampoco la obedecemos. Y por otro lado, yo creo que podemos ver que cada cosa que Dios nos dice en la palabra que debiéramos hacer representa para nosotros una invitación a la obediencia. Y por consiguiente, si una invitación de un rey terrenal no requiere que yo responda a ella, sino que yo simplemente obedezca, mucho más la invitación de nuestro Dios a obedecer debiera simplemente ser respondido con un sí, Señor. Sobre todo después que cantamos lo que cantamos, ¿verdad? Te lo entrego todo a ti. Eso implica mi mente, mi corazón, mi voluntad. Yo no sé, hermano, si cuando estás cantando, te deja llevar del ritmo y la bonita entonación y las bonitas palabras, o realmente si puedes como penetrar el significado de las palabras, porque cuando cantaba, te lo entrego todo a ti, visualicé en mi mente múltiples cosas y volví a entregársela al Señor. Ahora, habiendo dicho eso, las encuestas han demostrado que todos los días a lo largo del mundo hay millones de personas que oran, millones. Al mismo tiempo, la gran mayoría de esas personas que oran dicen no estar satisfechas ni con la experiencia de oración que tienen, ni con los resultados. Oro, pero si me preguntas, tengo que confesar, la verdad que no me siento satisfecho en mi experiencia de oración, pero tampoco me siento satisfecho con los resultados que obtengo. Y la pregunta es, ¿por qué? Yo voy a intentar dar por lo menos una respuesta parcial a esa pregunta. Y vamos a tratar de hacer eso a partir de la carta de Santiago que venimos estudiando. Y como mencioné ya, vamos a hacer un salto al capítulo 4 porque yo creo que nos ayuda a continuar rumiando este tema que Dios ha puesto en mi corazón. Y en cierta manera quizás responde a estos momentos difíciles que estamos viviendo. La verdad que hasta hace
un par de días atrás, como que mi alma no tenía ni siquiera el deseo de sonreír a partir de aquellas cosas que hemos leído, que hemos visto, que sabemos que siguen ocurriendo. Y en medio de eso, pues he estado rumiando mucho, meditando mucho con Dios acerca de lo que Él está haciendo o no haciendo, que yo puedo ver, que Él me deja ver. Y con eso quizás Dios nos ayude a nosotros como iglesia a iniciar un movimiento de oración extraordinario, como hemos estado diciendo. Y quién sabe si en el tiempo otras iglesias, otros países se animan y ya lo que pueda ocurrir en adelante se lo dejamos a Dios. Yo menciono todo eso porque leyendo acerca de esta frase de oración extraordinaria, el gran teólogo Jonathan Edwards, teólogo norteamericano, creía firmemente, estoy leyendo de un artículo publicado en la revista de 9 marcas, 9 Marks, escrito por Mark Rogers en febrero del año pasado, y él decía que Jonathan Edwards creía firmemente que el avivamiento era obra de Dios y no del hombre. Sin embargo, Edwards creía firmemente también que Dios no trae avivamiento a su pueblo separado de los instrumentos humanos. Dios es soberano, Él es quien lo inicia, Él es quien lo sostiene, pero nunca lo hace separado de instrumentos humanos. Y lo hace después que Él mismo ha movido a su pueblo a un movimiento extraordinario de oración. Edwards creía que la Biblia, y especialmente la profecía bíblica, señala 3 medios específicos que serían parte de los grandes avivamientos que Él enviara. Él lo envía, pero Él usa 3 medios humanos, decía Edwards. Número 1, el testimonio de parte de mucha gente que ha visto a Dios obrar y que continúa hablando de cómo Dios se está moviendo y haciendo, que eso parece como disparar el interés en intimar con Dios para seguir viendo cosas semejantes. Número 2, la predicación de la palabra. Y número 3, la oración unida. Unida de una iglesia y unida de múltiples iglesias. Como decía, yo no sé si Dios hará algo de aquí en adelante, pero sí lo que pudiera pedirte es que nos ayude a levantar este esfuerzo de oración personal y corporativa, y ya de en adelante esperemos en Dios lo que Él pueda hacer. Entonces, con esa introducción, yo quiero que vayamos a Santiago 4, versículo del 1 al 3, pero antes de leer ese texto, yo quiero como situarte en el contexto y decirte un poco de lo que, muy brevemente, de lo que Santiago venía hablando en el capítulo 3 antes de entrar al 4, brevemente. Santiago está hablando de que en el interior de cristianos hay como celos y ambición personal que hablan de una sabiduría que no es de Dios, sino diabólica, dice Santiago. Él usa ese término. Y lo compara entonces, lo contrapone a una sabiduría divina que produce mansedumbre y paz. La sabiduría que no es de Dios produce celo, ambición personal, conflictos. Y la sabiduría que es de Dios produce mansedumbre y paz. Ese es su tema. Santiago continúa el capítulo 4 y esto es lo que Santiago dice del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No viene de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. Escuche, no tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres, dice Santiago. Lo que acabamos de leer es la razón por la que yo titulé este mensaje: nuestros corazones estorban nuestras oraciones. Déjame decir eso otra vez. Nuestros corazones, el tuyo y el mío, estorban nuestras oraciones.
Y yo decía en el mensaje anterior que este sermón es uno de los más llanos, prácticos mensajes que yo haya predicado hasta el día de hoy. Aquí no hay nada profundamente teológico como que haya que oírlo varias veces. Aquí no hay nada filosófico, no hay nada controversial, no hay nada complejo. Al final usted será el jurado. Lo que sí el mensaje pudiera ser, para muchos, ojalá para todos, es revelador de algunas cosas. Cuando tú lees el texto, tú te percatas que Santiago está hablando de dos cosas. Quizás de una con una segunda como implicación. Santiago viene hablando del capítulo 3 de estas luchas y conflictos y ambición personal que produce una inquietud y falta de paz interna, y continúa con la pregunta de dónde vienen esos conflictos. Y lo que él está ayudándonos a entender es que mis luchas emocionales e internas, hay una lucha interna, tienen una expresión en mis relaciones externas. Que los celos y las envidias de que Santiago habla ocurren en mi interior, pero resultan en guerras, pleitos, divisiones en nuestro exterior. Él quiere que yo entienda eso. Nuestro mundo exterior es más revelador de lo que tú piensas. Esa es la razón por la que tú a un consejero y le cuentas media hora, una hora de tu vida, y de lo único que tú le estás hablando realmente es de qué es lo que está pasando en el mundo exterior. Y si él tiene cierto nivel de sabiduría, él tiene una idea de lo que está pasando en tu mundo interior. Porque mi mundo exterior es más revelador de lo que tú piensas. Aún mi rostro es más revelador de lo que tú piensas. Lo otro de lo que Santiago habla es que esas luchas internas no solamente tienen ese efecto en mi mundo exterior y en mis relaciones con los demás, sino que tienen un efecto hacia arriba, porque esas luchas estorban mi oración. Hasta el punto o de llevarme a no orar, no tienen porque no piden, o de llevarme a orar, pero a orar mal. Entonces, una vez más, tú puedes ver que si las cosas no están bien a nivel horizontal, de seguro no pueden estar bien a nivel vertical. Y eso que no está bien a nivel horizontal se puede ver. Lo que no se puede ver es el nivel vertical, pero se puede asumir por todo lo que Dios revela en su palabra. Y por otro lado, no hay forma de que mi relación vertical, es lo mismo dicho, es como la otra cara de la moneda, no hay forma de que mi relación vertical, que incluye mi oración, pueda estar bien si mis relaciones horizontales no están bien. Y creo que mencioné el domingo pasado que esas dos dimensiones, la vertical y la horizontal, reflejan literalmente los dos mandamientos más grandes de la ley de Dios que Cristo usó para resumir toda la ley y los profetas. Toda la Biblia resumida en esas dos relaciones. Tú amas a Dios con toda tu alma, toda tu mente, todo tu corazón y toda tu fuerza. Y luego tú amas al prójimo como a ti mismo, y ahí se resume toda la Biblia. Wow. Bueno, Santiago está tratando de ayudarme a entender esto con relación a la oración, o más que con relación a la oración, con relación a las implicaciones que tiene todo lo que yo dije anteriormente. Y él comienza con dos preguntas, pero lo hace de una manera sabia, porque la segunda pregunta es la respuesta a la primera pregunta. Él hace una pregunta y la responde él mismo con otra pregunta. Escucha. Pregunta número 1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Eso es una pregunta. Y la siguiente pregunta es la respuesta a la primera. ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? La primera pregunta tiene que ver con la procedencia de los conflictos entre nosotros. Santiago le está escribiendo a personas, a miembros de iglesia, le está escribiendo a cristianos. Yo varias veces te he hablado de cómo él se dirige a ellos y le dice mis hermanos. E incluso en ocasiones he leído la frase mis queridos hermanos. Y esta gente estaba en conflicto uno con otro.
Y cuando tú revisas la historia de la iglesia, es como difícil de tragar, por así decirlo, difícil de concebir que desde el inicio la iglesia de Cristo, de gente que se supone que son hijos de Dios, han tenido conflictos significativos. En Corinto, Pablo los acusa de tener celos y envidias y que resultaban en divisiones. Y uno decía que era de Pablo, otro de Cefas, otro de nadie, solamente de Jesucristo. Y Pablo les dice, ustedes lo que son unos carnales. Imagínate que yo venga y le diga, hey hermano, yo vengo a hablarle a ustedes, pero ustedes son los carnales. Eso es lo que Pablo le dice. En Gálatas las cosas alcanzaron un punto tal, en Gálatas 5:15 leemos que los hermanos estaban, Pablo le dice, pero si ustedes se comen y se devoran o se muerden y devoran unos con otros, ¿a dónde van a llegar? Devoran, eso es una palabra fuerte. En Filipo habían 2 hermanas que eran compañeras de Pablo, compañeras de ministerio en algún momento, Evodia y Síntique, que estaban en conflictos. Y Pablo le escribe a los filipenses y apela a un amigo que no es identificado, le dice, hermano, ve a ver si tú puedes hacer que estas 2 grandes mujeres que sirvieron conmigo a mi lado se reconcilien. Y en la iglesia de Jerusalén, leemos en el libro de los Hechos, capítulo 6, que había un conflicto que surgió porque habían 2 grupos de viudas de hombres, ¿verdad?, que habían ya muerto, obviamente, pero que vivían todo el tiempo en Jerusalén. Y esas eran las viudas hebreas. Y parece que a las viudas hebreas le estaban prestando más atención que a las viudas de los griegos, pero no eran que eran griegos, sino eran viudas que de personas, habían estado casadas, estaban viviendo fuera de Jerusalén, parece que a la muerte del esposo regresaron a Jerusalén y estaban como más helenizadas y por eso como que la estaban desatendiendo y surgió un conflicto y hubo que elegir 7 hermanos para tratar de resolver ese problema. Y ahora Santiago nos dice que en estas iglesias que están dispersas hay conflictos similares. Pero Santiago quería que ellos entendieran que los conflictos interpersonales no se originan afuera de nosotros. Si yo tengo un problema contigo mañana, ese problema no se originó afuera de nosotros, sino en mi interior y en tu interior. Porque en ese interior, en mi interior, hay luchas que vienen de la carne, que tienen que ver en ocasiones es con sentido de superioridad, orgullo, a veces un prejuicio que yo tengo, pero a veces este sentido de, imagínate a mí mismo como pastor, este sentido como de una importancia sobremedida y ahora tú me dices cualquier cosa y yo pienso, mira ¿quién es este? Yo soy el pastor. Lo irrespetuoso que es. Sí, pero a Cristo le dijeron mucho más que eso y era Dios y no sintió así. De manera que el problema al final no está originado por las palabras que se dijeron, sino por lo que había en mi corazón y como yo reaccioné ante eso. Y esas guerras pueden adquirir tamaño, magnitud, hasta el punto que dominan mi corazón. Y si gobiernan mi pensamiento, gobernarán mis acciones. Y Santiago está ayudándole a entender que esas luchas no solamente están creando, esas luchas internas, no solamente están creando un problema interpersonal entre ellos, están creando un problema interpersonal con la persona de Dios, entre mi persona y la persona de Dios, hasta el punto que mis oraciones no son respondidas. Santiago usa en el versículo 1 la palabra, habla de pasiones. Y en el versículo 3 vuelve a usar la misma palabra. La palabra viene del griego hedonai, de donde viene nuestra palabra hedonista. Y una persona hedonista es alguien que entiende que el placer es como la búsqueda número 1 de la vida y la evitación del dolor. Entonces, eso es lo que Pablo está ayudándonos a entender, que estas pasiones son propias de personas hedonistas.
De manera que Santiago está ayudándonos a entender que si no arreglamos nuestra relación con Dios, nuestra relación vertical con Dios, tratando con esas luchas internas y rindiéndole ese orgullo, ese resentimiento, la falta de perdón, lo que tú quieras que está en mi interior, mis celos, mis envidias, yo no voy a poder arreglar mi mundo exterior. Santiago nos dice indirectamente, no culpes cuando no estás en paz interiormente, no culpes al otro. Y en cierta medida ya Cristo nos había enseñado algo similar de otra forma, en otro contexto. Lo bueno de la palabra es que la palabra es congruente en la medida que es expuesta. Cristo nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, eso es Mateo 11:29. ¿Y qué pasa entonces? Y encontraréis paz para vuestras almas. O encontraréis reposo para vuestras almas. En otras palabras, si eres manso y si eres humilde, tiene una mayor probabilidad de vivir en paz con el otro. Y de lo contrario, si eres cruel y eres orgulloso, vivirás en un infierno dentro y afuera. Recientemente nosotros el mundo entero ha quedado boquiabierto con los horrores que hemos leído o visto. He visto más de una vez de las cosas, ¿verdad?, que ocurrieron con el grupo Hamas contra Israel. Y la verdad que eso, yo comencé a enterarme el sábado pasado, temprano en la mañana, cuando oí al presidente de Israel hablar. Fue mi primer informe. Entré a la computadora y me encontré con este reporte. Y desde ese momento y por días yo casi no quería ni siquiera reír, ni ser jocoso, ni mucho menos, de pensar hasta dónde un ser humano hecho a la imagen de Dios puede llegar. Y pensando en eso, en ese infierno que ellos han creado afuera de ellos, pensé, sí, pero que eso solamente es una reflexión del infierno en medio del cual ellos viven en su interior. Yo no me imagino vivir en esas condiciones. Eso fue una revelación de lo que bulle en su interior. Y Santiago entonces nos dice, pasando ya al versículo 2, ustedes codician y no tienen, y por eso cometen homicidio. Santiago le está hablando a creyentes. La palabra homicidio ahí probablemente represente una hipérbole, aunque algunos comentaristas dicen que no dudan que pudiera llegar hasta ahí. A mí me parece, ¿verdad?, que probablemente es una hipérbole. No creo que cristianos hubiesen estado matando, pero sí cometen homicidio, de lo cual Santiago habla en el capítulo 3 o también con relación a la lengua. O sea, como que esto tiene sentido, que lo que están es haciendo, cometiendo homicidio de carácter. Codician, y cuando no pueden lograr lo que quieren, lo que desean, entonces pelean y cometen homicidio. Los homicidios de los grupos que los grupos terroristas cometen no es más que una reflexión del estado de su alma. El grado de corrosión moral que un individuo exhibe en el exterior tiene que ver con la corrosión moral que está en su interior. Y eso es reflejo de la distancia a la que él vive de Dios. Santiago nos está tratando de llamar la atención y decirle, presten atención al estado interno en que ustedes como creyentes viven. Y él acentúa lo que dice en la segunda parte del versículo 2, cuando dice, son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. Ustedes envidian lo que el otro tiene. Ustedes codician cuando ven a otro tener más dinero, cosas materiales, posiciones, que han llegado al lugar donde ustedes no han llegado. Envidian el estilo de vida. Y entonces cuando no pueden tener esas cosas, lo que proceden es asesinar el carácter.
de esos otros. Hermanos, la caída nos afectó tanto, déjame tomar el pastorado. Un pastor puede envidiar la iglesia de otro pastor, y de otro pastor amigo incluso. Puede envidiar la efectividad de su ministerio. Puede envidiar los libros que publica. Y puede envidiar cualquier otra cosa. Cuando esas cosas ocurren en el interior de nosotros, lo que ocurre es que ese pastor comienza a criticar al otro pastor, a condenar al otro pastor, o a su ministerio, o a su copastor, o su adoración, o su predicación. Algo no anda bien. Pero nunca escucha su conciencia decirle, eso solamente es el fruto de la envidia que está creciendo en tu interior. Entonces Santiago nos pasa a decir en el versículo 3, que es donde vamos a pasar el resto del tiempo, que el problema de esas pasiones internas no radica exclusivamente en los conflictos interpersonales que nosotros tenemos, sino que crea un problema en mi vida de oración y por tanto en mi relación vertical. Última parte del versículo 2 y versículo 3. No tienen porque no piden. ¿Cómo que no pedimos, Santiago? Bueno, vamos a llegar ahí. Versículo 3. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Santiago dice, ustedes no piden, pero la realidad es que mucha gente pide. Sí, pero no piden. Continúan sus actividades cristianas, pero no piden, no oran. Y cuando decimos que no oran, o cuando Santiago dice que no oran, quizás se está refiriendo al hecho, mira, a veces hacemos un informe periodístico de todos estos detalles de cosas que me están pasando o le están pasando a otro, cosas que Dios orquestó para que llegaran a mi vida. Pero yo le quiero informar a Dios. Y Dios no tiene problema en oírme, pero Él quisiera que más que eso, porque le estoy informando de cosas que Él ya sabe, más que eso, quizás yo debería estar pidiendo que me ayude a ver de qué manera Él quiere que me dé sabiduría para ver cómo yo debo actuar ante esas circunstancias. ¿Qué decisiones debo tomar? ¿Qué cosas no debo hacer? ¿Qué decisiones no debo tomar? Debo evitar. Porque es Él que ha creado estas cosas. Mira, una buena ilustración. En el Antiguo Testamento, en el Medio Oriente, en el Antiguo Testamento, en un momento, Josafat, rey de Israel, tenía una armada enorme que venía contra él. Él no le dijo muchas cosas. Segunda de Crónica 22, escucha lo que le dijo. Le dice, Señor, no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. Pero hay una cosa que nosotros sabemos qué hacer. Nuestros ojos están vueltos a ti. ¿Qué es lo que? Y con eso ya, eso fue suficiente. Josafat ganó. ¿Qué fue? No, que Dios escuchó cómo este hombre simplemente le dijo, mira el problema, pero yo no voy a ver el problema, yo estoy viendo a Dios que controla el problema, resuélvelo. Y ya. Y eso fue suficiente. Escucha la enseñanza de Cristo con relación a la oración en Mateo 6, en el Sermón del Monte, capítulo 5, 6, 7 de Mateo, donde se dio el Padre Nuestro. Capítulo 6, versículos 7 y 8. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Escuchen, por tanto, no se hagan semejantes a ellos. ¿Por qué? Porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que lo pidan. Si su Padre sabe de que ustedes tienen necesidad de antes que lo pidan, como quizás lo mejor es que confíe en su provisión y que cuando llegue, como llegue, en la cantidad que llegue o no llegue, tú puedas tener gratitud. Porque Él sabe más que lo que tú puedes saber. Él sabe lo que te conviene y Él sabe lo que no te conviene. Y de esa misma forma, Santiago dice, no ora, ¿verdad?
No tenéis porque no pedís. Pero tú sabes que a veces nosotros le pedimos a Dios por algo, estamos en una dificultad. Después que terminamos de orar, le decimos, porque tenemos que sonar espirituales, tú sabes, Señor, pero al final que se haga tu voluntad. Entonces al final no se da lo que yo estaba pidiendo. Y ahora estoy incómodo. Pastor, yo le he oído en consejería, pastor, yo no entiendo, porque yo le estaba pidiendo X cosas. E incluso le dije, mira, Señor, que se haga tu voluntad. Y ahora mira, pasó todo lo opuesto. ¿Y qué pasó? Que esa era la voluntad de Dios, no fue eso lo que pedía. Entonces oramos, pero no oramos. Porque cuando oramos fue más como un ejercicio para ver si Dios me daba lo que yo quería. Pero que la oración no consiste en eso. La oración presupone una petición y una sumisión a la respuesta obtenida. La oración presupone una petición y una sumisión a la respuesta obtenida. Y Dios tiene que recordarnos continuamente, yo soy soberano, yo gobierno, yo estoy en los cielos. Hermanos, tú y yo no obtenemos lo que queremos, tú y yo obtenemos lo que necesitamos y lo que Dios entiende que tú y yo necesitamos para llevar a cabo Él sus propósitos en mí, en su tiempo, en su forma, con sus recursos, para su gloria y tu beneficio, todo junto. La mayoría de las veces nosotros oramos brevemente y luego hablamos, incluso yo te he dado un grupo recientemente y hablamos, ¿por qué es que oramos? Como que oramos poco y oramos brevemente y de manera superficial. Y como que muchas veces uno vive tan agitado que no tenemos tiempo. Y te dice, bueno, si tú no tienes tiempo para hablar conmigo, yo no creo que tengo mucho tiempo. No, yo tengo todo el tiempo del mundo, pudiera Dios decir. Pero no creo que tú tienes tiempo para escucharme cuando yo hablo. Entonces, oramos, pero no oramos. Pastor, pero si no vamos a oír a Dios audiblemente, ¿cómo es que Él me va a hablar? Bueno, mira, Él te puede hablar por su palabra, algo que hayas leído ese día o el día anterior o en el sermón. Dios nos dio su espíritu para que Él nos guíe a toda verdad y para que nos recordara la verdad. Él puede traer a tu mente, a tu memoria, mientras oras, aquellas cosas que ya has aprendido en la palabra o en un sermón, como te decía. Pero aparte de eso, el Espíritu de Dios se supone que pone en nosotros el querer y el hacer, y esos son como impulsos internos que llaman en inglés promptings del Espíritu Santo. A través de esas cosas Él también nos habla. Otras veces oramos, pero no tenemos fe en que Dios va a obrar. Pastor, mire, yo tengo mucho orando por esto, pero no ha pasado. ¿Y cuánto tiempo tiene orando? No, como 3 meses. Ya, de verdad, pastor, que yo no creo que va a pasar. Pues deja de orar. De hecho, tú sabes lo que Santiago dijo en el capítulo 1. Que si tú pides, o yo pido, dudando, que ese hombre no piense que va a recibir cosa alguna, lo estoy citando literalmente, de parte de Dios. Entonces oramos, pero no oramos. Santiago escribió, no tienen porque no piden. Hermanos, si la verdad es conocida, nosotros preferimos hablar antes que orar. Preferimos la televisión antes que la oración. Porque no tenemos tiempo para orar, pero sí tenemos tiempo para ver televisión. Preferimos la diversión del tipo que sea a la oración. Preferimos trabajar en la iglesia antes que orar en la iglesia. Preferimos enseñar acerca de la oración antes que orar. Preferimos predicar acerca de la oración antes que orar. Y se nos olvida que Cristo dijo, separados de mí no hay nada que ustedes puedan hacer, incluso orar. Nada. Tampoco pueden tener un buen trabajo y un buen testimonio y hacerlo para mi gloria sin orar. Y por eso Santiago dice, no tienen porque no piden. Y quizás en el contexto recuerda que Santiago está hablando de estas luchas internas que producen luchas, batallas, conflictos, guerras entre nosotros. Quizás Santiago pudiera estar diciendo algo como, ¿sabes una cosa?
te falta paz interior y permaneces así porque no pides por amor incondicional para amar a ese hermano y que esta paz pueda regresar a ti. No tienes la paz porque no pides. O tienes resentimiento y permaneces con la agriura que el resentimiento produce porque no pides por gracia para perdonar a ese otro y que se endulce tu corazón, por así decirlo. Quizás en ocasiones llegamos a admitir que tenemos celos, que tenemos envidia, que eso es muy raro. Es muy raro incluso que el envidioso sepa o crea que es envidioso o celoso. Y en vez de pedir para que Dios destruya mi envidia y mi celo, no lo admitimos, por un lado, pero continuamos presos, esclavos del celo, de la envidia. Y es como, ¿tú sabes qué? Si yo no puedo tener eso, nadie más lo puede tener. Y eso puede ser una cosa, puede ser un carro, puede ser una posición, pero puede ser un esposo o una esposa. A veces también oramos porque nos pasamos el tiempo pidiendo por las añadiduras. Si Cristo dijo, las añadiduras tú la tienes garantizada, pídeme por otra cosa. ¿Y qué otra cosa te voy a pedir? Él dijo, ¿por qué tú no buscas el reino de Dios primero y su justicia y las añadiduras yo te las regalo? ¿Y cuáles son esas otras cosas? Bueno, el miércoles yo creo que di alguna idea, pero Dios pudiera estar diciendo, hace mucho que no te oigo o nunca te he oído pedir pasión por Dios, por Cristo, por su palabra, pasión por su causa, pasión por su iglesia. Pero tampoco me pide por los inconversos. Bueno, Señor, te pido por mi hijo. No, más allá. El reino de los cielos no consiste en 2 hijos, ni 3, ni 4, ni 10. Pasión por los inconversos allá en el Medio Oriente, o en tu oficina. O no me pides el don del evangelismo porque tú sabes que eso es inconveniente. La gente no le gusta que lo comiencen a evangelizar y a veces te van a rechazar. O no pides que te duela el dolor del otro. Hermanos, yo he pedido eso un número de veces. Tan pronto comenzó el conflicto, eso fue una de mis primeras peticiones. Señor, ante esta atrocidad, no permita que yo pueda leer esto y simplemente lo pase como noticia morbosa, que en un momento, oh wow, qué horror, y lo pase y ahora comience y haga un chiste. ¿Qué es eso? Nosotros estábamos supuestos a viajar a Israel el domingo pasado a las 3 de la tarde. Inmediatamente se me quitó el deseo de ir. No simplemente por lo que estaba pasando, sino porque yo no tenía deseo de celebrar mientras otros morían. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Aún eso, sentir el dolor del otro es parte de la imagen de mi hijo. No tienes esa imagen porque no la pides. Y hasta que yo no resuelva mi condición interior, Santiago me dice, esto es lo que está ocurriendo. Cuando pide, no recibes, porque pide con malos propósitos para gastarlo en tus placeres. En la literatura moral griega y judía, la palabra placeres, pasiones más bien, era usada para referirse a deseos que todos tenemos fuera de control. Eso es una pasión. Entonces hay deseos que tú y yo tenemos como que logramos controlarlo. Pero hay otros deseos que no controlamos en algún momento de manera prolongada y entonces eso es una pasión. De esas pasiones nos habla Pedro en su primera carta en 2:11 y nos dice que nosotros tenemos pasiones que combaten contra nuestra alma. Y la palabra ahí combaten es una palabra usada en conflictos bélicos para dejarnos ver la intensidad de estas luchas internas. Y Santiago viene y concuerda con Pedro y dice, pero Pedro no les dijo que estas pasiones internas afectan tu oración. Aunque Pedro, ahorita lo vamos a ver, sí habló algo de eso, en un contexto distinto.
Y Santiago dice, el problema es que cuando pide por asuntos personales. Pide déjame leer el texto de nuevo, con malos propósitos. Hermanos, si tú le estás pidiendo a Dios por un trabajo, y lo único que estás pensando cuando llegue el trabajo es que ahora tiene ingreso al final del mes, y no va a pasar de ahí, de decirle a tu esposa, a tus hijos o amigos, ya por fin tengo ingresos de nuevo, no creo que eso va a llegar muy rápido. Si no tienes ningún interés de manera intencional de que cuando llegue le vas a dar la gloria a Dios, no solamente delante de tus amigos de la iglesia, sino incluso en las mismas personas que trabajan ahí como testimonio de lo que Dios hizo en tu vida, que esas cosas, hablamos, Dios las usa muchas veces para que precedan un avivamiento, cuando hablamos de que Dios está obrando. Si no estás pensando y va a comenzar a orar para que Dios te permita ser de influencia en el trabajo donde vas a ir por primera vez, si no tiene un interés de ser testigo de su gloria, si no tiene un interés de ser sal y luz, es posible que ese trabajo se retarde. ¿Por qué? Porque Santiago dice, el problema es que cuando Dios responde, te gasta lo que tiene en ti mismo, en tus placeres. Yo podría pedir porque Dios o para que Dios prospere mi práctica. Pero si lo único que yo tengo en mente es hacer un nombre y acumular dinero, yo no creo que Dios va a intervenir para que eso ocurra. Ahora, yo puedo, como decimos en nuestro país, yo puedo romper brazos y lograr el éxito y la fama y el dinero, pero ¿sabes qué? Eso es lo peor que te puede ocurrir. Escucha, decía alguien, hay algo peor que fracasar y es tener éxito sin Dios. Hay una cosa peor que fracasar y es tener éxito sin Dios. Porque cuando eso ocurre, yo me vuelvo arrogante, pienso que mi éxito es el fruto de mi esfuerzo, y mi esfuerzo temprano y continuado. Y cuando yo comienzo a sentirme de esa forma, yo comienzo a alejarme de Dios y comienzo a sufrir las consecuencias de vivir alejado de Dios, que comienza con una corrosión de mi mundo interno, mi mundo moral, como hablamos más tempranamente. Hermano, la razón por la que los terroristas se comportan como se comportan es porque tienen una corrosión moral y viven lejos de Dios. Y peor aún, la Biblia enseña que es posible llegar a un punto de no retorno. De esa misma manera, quizás no llegamos a ser terroristas, pero a veces condenamos al hermano, maldecimos, chismeamos, resentimos al hermano o experimentamos desdén hacia ese hermano. Así, dice Santiago, así no, allá arriba no te oyen. Entonces se produce un bloqueo de los canales de comunicación. Ni mi oración sube, ni sus respuestas bajan. Y realmente el énfasis de Santiago no dijo, déjame brincar del contexto del capítulo 3 al contexto de la oración el 4. No, él sigue con el mismo tema de las luchas internas, pero me deja ver en el 4, mira, tienes que ver que esto es una consecuencia de lo que está pasando en tu interior. Y decía que Pedro habla en su primera carta, habla acerca de las pasiones que combaten en mi interior, contra mi alma, mejor dicho, así como lo dice. Pero escucha lo que él dice en la misma carta, en 3:7. Porque te decía que también Pedro me deja ver que mi estado interno de mi corazón, el estado de mi corazón, afecta mis oraciones. Escucha, Pedro, ustedes maridos, esposos, nos están hablando a nosotros, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor. Pastor, que usted no conoce a mi esposa, escucha, dándole honor por ser heredera, esa es la razón, no es que es romántica, ni cuchicuchi, ni nada de eso. Dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia, de la vida,
Escucha para qué. Oye, Pedro ni siquiera está diciendo, oye, que tienen que vivir el evangelio en el matrimonio. Todo eso es verdad. Pero oye lo que Pedro está diciendo ahora. La razón para que te estoy diciendo que tengan cuidado cómo van a tratar a sus esposas es para que sus oraciones no sean estorbadas. El mismo lenguaje. Maridos, nosotros tenemos que tener cuidado si queremos que nuestras oraciones sean escuchadas allá arriba. Para empeorar las cosas, a veces mi estado interno está tan mal que no quiero orar. El problema es que yo no puedo arreglar mi estado interno sin orar. Entonces no quiero orar, pero no puedo hacerlo. No tenemos deseo. Pero cuando yo permanezco en ese estado como de rebelión, mi corazón está tan mal que cuando comienzo a orar, oro mal. Oro de manera egocéntrica para usar las respuestas para mi propio beneficio. Y ahora, como les decía, los canales de comunicación están bloqueados. Desde el Antiguo Testamento, Dios comenzó a revelar que nuestro estado, el estado de nuestro corazón, afecta nuestras relaciones externas y eso afecta lo que Dios quiera, cómo Dios quiera oírme o recibir mi adoración o no. En el libro de Malaquías, cuando tú lo lees, es una querella que el pueblo, en un sentido el pueblo monta contra Dios que le está cuestionando, pero Dios monta la querella contra ellos porque le está diciendo ustedes esto, ustedes aquello, y ellos están, cuando Dios le trae la querella, ellos le dicen a Dios, no, ¿y cómo? Y eso es verdad. Tú dices que no se llama ¿cómo? Literalmente. Cuando llega al capítulo 2, Dios le está hablando de cómo es su adoración. Y le dice en versículos 13 y 14, de nuevo nos va a hablar a nosotros los maridos. Y esta otra cosa hacen, cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano. O sea, los hombres estaban viniendo al templo y estaban llorándole a Dios, estaban mojando el altar. Y le estaban diciendo a Dios, pero es que tú no nos oyes, tú ni siquiera recibes la adoración. Y Dios dice, ¿y ustedes preguntan por qué? Pues yo le voy a decir a través de Malaquías. Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. El Señor rechazó las ofrendas de los hombres por el estado en que estaban sus relaciones externas como resultado de su mundo interior. La calidad de mis relaciones horizontales determina la calidad de mi relación vertical, pero determina también la calidad de mi oración. Hermanos, los pecados del tipo que sean, no te creas que son estos pecados solamente los que nos separan de Dios. No, todos nuestros pecados afectan negativamente a nuestras oraciones. Escucha lo que dice Isaías 59:2. Las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Aquí está Dios, aquí están ustedes, en el medio hay pecados. Y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Eso es oración. El estilo de vida que llevan ha hecho que Dios cierre sus oídos. Y el Señor escondió su rostro. Eso es apoyado por el Salmo 66:18. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. El pecado afecta nuestras oraciones. Todo tipo de pecado. Bloquean no solamente las oraciones, bloquean mi deseo de orar. Se me va el deseo de orar. No quiero, no. ¿Y cuál es pecado? Bueno, hay una lista larga, pero te doy algunas ilustraciones. El orgullo me lleva a la rebelión. La avaricia, que de acuerdo a Colosenses 3:5 es idolatría. La avaricia es idolatría. El 10º mandamiento de la ley de Dios, el último de los 10 mandamientos, es contra la avaricia.
y el tener envidia por las cosas del otro. No codiciarás. La amargura, que es falta de aceptación. La queja. La queja es un pecado grande, no es chiquito, porque es ingratitud contra Dios. La queja es la expresión externa de la ingratitud interna hacia lo que Dios está haciendo en tu vida. El pueblo de Israel es la mejor ilustración, o en la mía. Mi queja es lo mismo. El resentimiento, que habla de odio. El legalismo. La religiosidad, que es religión sin Dios. El chisme, la condenación del otro. Todo eso. Y si a eso le agregamos que otras cosas afectan mi vida de oración, la eficacia de mi oración, si le agregamos nuestra incredulidad, Mateo 13:58 se nos habla de que Cristo estaba en Nazaret en un momento dado y había estado predicando y haciendo milagros, pero al final el texto dice que él no hizo muchos milagros allí por su incredulidad. Le pidieron, pero no hizo. Hermanos, la oración no es un ejercicio de devengar beneficios. Nunca lo ha sido. Es un ejercicio para cultivar una relación íntima con Dios. Una y otra vez la palabra nos habla de eso. A través de la oración, Dios por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, Él me ayuda a entender qué es lo que me toca hacer en las circunstancias que estoy o en la que voy a entrar. ¿Qué fue lo que Cristo le dijo a los discípulos en Getsemaní? Velar y orar, velar y orar para que no entren en tentación. En otras palabras, la tentación viene de camino, comiencen a orar para que sepan cómo van a responder. No oraron, se durmieron, llegó la tentación y todos lo abandonaron. La palabra enseña, hermanos, para cerrar, el tiempo ha ido corriendo, la palabra enseña de manera recurrente, repetitiva, que la obediencia es recompensada, es tan recompensada que incluso hay promesa para la vida eterna, donde unos serán recompensados de una manera y otros de otra manera, y eso tiene que ver con nuestro grado de obediencia. Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para rendir cuenta de todo lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo. Y cada uno va a recibir entonces para que sea recompensado conforme a la rendición de cuentas. 2 Corintios 5:10. Y la desobediencia es disciplinada. Ahora, para cerrar, déjame dejarte ver en un minuto el otro lado de la moneda. De este lado es todo lo que dijimos. De este lado, te voy a leer de Santiago, medio versículo, capítulo 5, versículo 16, en 3 versiones distintas. Nueva versión internacional. La oración del justo es poderosa y eficaz. Mismo versículo, nueva traducción viviente. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Biblia textual. La súplica energizada de un justo puede mucho. ¿Energizada por quién? ¿Por mí que eleva la voz, el volumen? No, energizada por el Espíritu de Dios. Este es el hombre justo, el Espíritu mora en él. Cuando él ora, el Espíritu le está dando sabiduría, revelación, entendimiento de esas cosas que ya él sabía, pero que ahora la puede ver mejor. Y ahora él va a orar más frecuentemente en conformidad con la voluntad de Dios o cerca de la voluntad de Dios, y por consiguiente esa oración va a ser poderosa. Esa es la otra cara de la moneda. De manera que mi vida de piedad afecta positivamente mi oración y le da poder a mi oración. Yo sé que por ahí andará algún teólogo que dirá, no, la oración mía no tiene poder, es Dios que tiene poder. Yo sé. Pero la palabra habla de una oración poderosa y a ese poder me estoy refiriendo. Padre, gracias. Gracias porque tú nos dejas todas estas enseñanzas. Nosotros las leemos, otras veces llegamos a entenderlas mejor, recibimos mucha convicción, a veces nos sentimos mal, y al final
si supiéramos que, como quiera, tú sigues ahí, si somos hijos tuyos, a la misma distancia, esperando mi regreso, esperando que venga a ti, para tú seguir hablándome, seguir moldeándome, seguir reformándome a la imagen de tu Hijo, para seguir bendiciéndome. Señor, abre nuestros ojos para ver en el interior nuestro lo que hay que no he visto, lo que he visto pero no he dimensionado, para que yo pueda hablar contigo, lidiar contigo, enderezar o verticalizar, si pudiera decir, mi relación contigo, limpiar los canales de comunicación. Haz cosas en mi interior que restauren mi relación con mi relación externa o relaciones externas con los demás. Y entonces no solamente el cielo habrá sido honrado, sino que yo también habré sido o seré lleno de gozo de parte de tu Espíritu, porque es el fruto del Espíritu que es quien produce ese gozo en nosotros. Ayúdanos a caminar de la mano contigo. Bendice a tus hijos. La mejor bendición que podemos hacer, Señor, es que habiendo entendido lo que entendimos, ahora vayamos y lo vivamos para la gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Amén. I